comencemos con Débora. Para eso vaya por favor conmigo al libro de Jueces, capítulo 4, verso 1 en adelante. Y dice así la preciosa palabra de Dios. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Hazoret Goim. Quiero empezar con esta pequeña introducción. Y aquí vemos este término que me llamó mucho la atención. Dice la Biblia que otra vez el pueblo de Israel empezó a hacer lo malo. Queridos hermanos, la consecuencia de nuestros pecados va a llegar. Si usted está viviendo en un mundo de pecado, tenga por seguro que va a haber consecuencias y va a haber consecuencias muy dolorosas. El verso 2 dice, y Jehová vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor. Y Jehová los vendió. La palabra aquí aparece, los vendió. Yendo un poquito más a lo profundo, esta palabra vendió en el hebreo es makar y significa venta de mercadería, significa entregar. Muchas veces agarraban a los esclavos y los vendían, atrapaban a gente, los esclavizaban y los vendían. Muchas veces, querido hermano y amigo, cuando alguien se metía en una deuda terrible, para pagar esa deuda, vendía sus cosas y al final entregaba incluso a sus hijos como parte del pago. Esa es la raíz de este significado. Dice en el Nuevo Testamento, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Escuche lo que dice el verso 9. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. En mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Dios vendió a Israel a Sísara. Pero Dios mismo, querido hermano y hermana, vendió a Sísara a Israel. Entre el primer vendió y el segundo vendió ocurrió algo muy importante. Y la protagonista es una mujer. Dice la palabra de Dios, vaya por favor conmigo al verso 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y habían transcurrido alrededor de 20 años de opresión y sufrimiento. El ejército de Sísara, el ejército de Canaán del rey Jabín, el ejército de Sísara tenía 900 carros herrados. Eran carros de hierro con madera, eran carros terribles para la batalla, jalados por un caballo o a veces por 2 caballos, y en las llantas a los costados tenían cuchillas salidas para poder al ejército que está caminando a pie contrario, para poder dañar y cortar los pies. Ese era el propósito de estos carros. Eran los tanques de la época antigua. Y 900 carros iban a hacer mucho daño. Y el pueblo de Israel estaba temeroso a causa de eso. Pero el verso 3 dice, entonces los hijos de Israel clamaron. Entre el primer vendió y el segundo vendió, querido hermano y amigo, el pueblo de Israel clamó, se cansó de tanto dolor y tanta opresión. Y una mujer llamada Débora, que aparece en el verso 4, dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Débora era una juez y Débora empezó a ganar respeto y empezó a guiar al pueblo de Israel. Dice la Biblia en el verso 5, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, del mismo nombre, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Era una mujer muy respetada. Y como Dios guiaba sus palabras y guiaba sus acciones,
Muchos de los problemas que llevaban a Débora, Débora los solucionaba con la sabiduría que venía de parte de Dios. Una mujer puede ser poderosamente usada por nuestro Dios. Dios usó niños en la Biblia. Dios usó ancianos en la Biblia. Dios usó mujeres. Dios usó varones. Dios no se hizo ningún problema con este sentido. Una de las razones más importantes de la victoria del pueblo de Israel sobre Canaán fue justamente la fe de esta mujer, Débora. Quiero continuar. El verso 6 dice: y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos? Es importante entender que Dios ya habló a Barak. Y le dijo: Barak, voy a entregar a Sísara y a sus 900 carros. Fuera de esos carros tenía su propio ejército. Era un ejército tremendo que tenía como baluarte esos carros de hierro que hacían mucho daño. Y Dios le había dicho. La Biblia no nos dice cómo. Tal vez en un sueño, o tal vez ya tuvo una charla previa con Débora. Pero Barak no estaba obedeciendo, tenía miedo. Tenía mucho miedo. Entonces, otra vez, porque esta es la segunda llamada de atención de parte de Débora hacia Barak, le dice: ¿no te ha dicho Dios? Tiempo pasado, ¿no te ha dicho? ¿Por qué no lo estás haciendo? Dios escuchó el clamor. Oiga, Dios podía haber mandado ángeles y haber destruido todo. Pero, querido hermano y hermana, Dios decidió utilizar al ser humano, al hombre, y en este caso a una mujer. A una mujer. El verso 8 dije: Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Queridos hermanos, la falta de fe de Barak estaba haciendo que él se moviera, estaba impidiendo que él avanzara. Muchas veces cuando usted viene a la iglesia sin fe, usted no va a poder vivir una vida cristiana que agrade a Dios. Muchas veces cuando usted viene pensando o queriendo simplemente probar, no va a ocurrir nada. La falta de fe de Barak hizo que la victoria fuera puesta en manos de una mujer. Gloria a Dios, porque había una mujer ahí que decidió con valor seguir adelante. Dice la preciosa palabra: Barak le respondió: si tú no fueres, no iré. El verso 9: ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que comprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Sedes. Quiero que tome en cuenta algo muy importante. Dios había dicho que la victoria iba a estar en manos de una mujer a causa de la falta de fe de Barak. Ahora, querido hermano y hermana, quiero ir un poco más adelante. Barak junta a los 10,000 hombres. En el verso 10: y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres, y van, y Débora los acompaña. El verso 11 es muy importante para que usted entienda la victoria, porque hablé al principio de 2 mujeres. Dice la Biblia en el verso 11: y Heber ceneo de los hijos de Abod, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Samoí, que estaba junto a Sedes. Querido hermano y hermana, Heber era un pueblo aliado de Israel, y por alguna razón Heber se apartó del pueblo de Israel y se alió con Canaán, con Sísara, con Jabín. Se alió con ellos, y al aliarse era parte del pueblo enemigo.
Y la esposa de Heber se llamaba Jael, la que más adelante mata a Sísara. Ahora, querido amigo y hermano, Heber, su corazón realmente se apartó de Israel, pero el de su esposa no. El de su esposa no. Mira, hermano y hermana, la fe de una mujer es tremenda y es fuerte y es sincera cuando ésta de verdad se convierte a Dios de todo corazón. A pesar de que Heber se alejó, todavía Jael confiaba en Dios. Dice más adelante que Dios entrega al pueblo de Israel la victoria. El verso 13, y reunió Sísara todos sus casos y 900 casos cerrados con todo el pueblo que con él estaba desde Jebet Goín hasta Arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate porque este es el día que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No había salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Mira, hermano y hermana, las espadas estaban en las manos del pueblo de Israel y les dio victoria. Escucha el verso 15. Y Jehová quebrantó a Sísara y todos sus casos y todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Dios peleó junto a Israel. Se quebrantaron los casos. Muchos teólogos acá dan una postura muy impresionante, me encanta. Ellos dicen que Jehová destruyó los carros. Mientras estos caminaban, tal vez las llantas se salieron, se partió una parte del carro, se rompió el hierro, pero fueron quebrantados y no quedó ni uno. Dios trajo victoria sobre Israel. Quiero ir más adelante. Sísara empieza a escapar. Dice la Biblia, el verso 17, y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber, Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Heber, Ceneo. Si usted se da cuenta, había una alianza ahí entre Heber y los cananeos. Por eso Sísara, cuando llega a donde estaba Heber y llega donde estaba la esposa de Jael, querido hermano y hermana, no tiene ningún problema, más bien tiene confianza. Porque había un convenio entre ellos, había un pacto de paz entre ellos. Número 2, entra a la tienda de Jael. Y normalmente la cultura de esa época prohibía que un varón entrara a una tienda de una mujer. Entonces cuando iban a venir a buscar, si le preguntaban, y ella decía, no está acá, le iban a creer. Tenía 2 puntos a favor. Primero, que había alianza. Y número 2, que no podían entrar a una tienda de una mujer. Pero querido hermano y hermana, Sísara estaba tan cansado. Y le pide a Jael un vaso de beber y Jael le da leche para beber. Y Sísara empieza a dormir. Y duerme profundamente. Y normalmente las mujeres de esa época sabían armar tiendas. Y ellas eran encargadas de armar las tiendas. Y Jael pone una estaca aquí en la sien, entre el oído y el ojo. Y esta estaca logra pasar hasta el otro lado y enterrarse en el piso. Dice el verso 21. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por la sien y la clavó en tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Querido hermano y hermana, Dios entregó en manos de 2 mujeres la victoria.